Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 5. Shirou caminó por un camino de tierra que bordeaba el borde del bosque. Aunque camino era un término un tanto generoso para lo que esencialmente era solo un tramo de tierra batida, medio cubierto de maleza y cubierto de barro. El niño que rescató, Skatach, lo seguía. Viajaron en silencio. Los sonidos de pasos y la naturaleza parecían más fuertes de lo que deberían ser. Shirou no tenía idea de qué hacer o decir. Actuó por instinto cuando se dio cuenta de que ella moriría y no consideró lo que vendría después. Normalmente, probablemente la llevaría al pueblo más cercano y la dejaría allí, y eso sería todo. Pero en el calor del momento, él prometió protegerla. Shirou suspiró. Hasta ahí llegó Dienu impidiéndole hacer algo estúpido. No duró ni un minuto. Buscó al hada azul, pero no estaba a la vista, incluso si su firma mágica le decía que estaba cerca. No se dio cuenta cuando ella desapareció. Volvió a mirar a la chica de cabello púrpura, pero ella seguía siendo la misma. Sus lágrimas dejaron de fluir, pero su rostro seguía inexpresivo y sus ojos rojos todavía hundidos. Sus movimientos eran mecánicos como si no le importara lo que le pasaría. En sus ojos de hada, ella brillaba de pena y dolor. Shirou se dio la vuelta con una mueca de dolor. No quería ver esas emociones como hermosas, pero no podía evitarlo. No sabía si esto era normal para las hadas o si era solo él, pero todos los humanos que había visto hasta ahora lo hacían sentir así. No le gustó. Y en esta situación, lo hacía sentir extremadamente incómodo, como si estuviera disfrutando de su dolor. No hablaron mucho después de que él se presentó. Casi nada, en realidad. Shirou solo preguntó la dirección al pueblo más cercano y luego le dijo que lo siguiera. Dejaron los cuerpos atrás. Shirou quería quemarlos, despedir sus almas, pero no se atrevía a hacerlo frente a ella. No sabía quiénes eran sus tutores y no quería preguntar. Tenía miedo de que la respuesta a esa pregunta le doliera tanto como que ella la dijera. Shirou examinó su entorno. En los momentos agitados, después de su llegada al mundo humano, no tuvo tiempo de hacerlo. El mundo humano era aburrido. Bueno, comparado con Faerie, de todos modos. Todo allí era exagerado, parecía bonito para las hadas que vivían allí. Aquí, el cielo encapotado, cargado de nubes, parecía más cerca de lo que estaba acostumbrado, haciendo que el mundo pareciera pequeño. El bosque de árboles de hoja perenne a su izquierda carecía del florecimiento al que estaba acostumbrado. Las colinas a su derecha, salpicadas de rocas irregulares, creaban un paisaje monótono. Pero sus habitantes ciertamente lo compensaron. Shirou negó con la cabeza. No quería volver a caer en esa madriguera del conejo. Un olor a agua hirviendo llegó a Shirou desde arriba, haciéndolo mirar hacia arriba y, como esperaba, su amigo estaba flotando sobre él. Azul, ¿dónde estabas? El hada de color azul no respondió, solo lo miró fijamente, sin impresionarse. Ella flotó hacia abajo, lanzando una mirada significativa al niño de cabello púrpura detrás de él, con una ceja levantada. ¿Qué? Preguntó Shirou, irritado. Tengo que recordarte lo que dijiste antes de que llegáramos al mundo humano. Es tanto tu culpa como la mía. Dienu suspiró exageradamente. Sobre eso. Me di cuenta de que es un trabajo imposible. O tienes la peor suerte posible cuando se trata de situaciones como esta, o lo haces solo para molestarme. Además, me regañarías durante años si te detuviera. Allá. Está bien, lo que sea. Dijo Shirou, irritado aún más. Ahora ven aquí y explica qué diablos está pasando, Blue. Shirou acercó a Dienu, señalando a la chica detrás de él. Skatach lo había estado mirando de forma extraña desde que llegó Dienu. Su rostro inexpresivo adquirió una mirada ligeramente burlona mientras miraba a Shirou. Su vieja amiga se acercó flotando, mirando a Skatach de arriba a abajo y devolviéndole su habitual sonrisa. ¿Qué quieres decir, Red? Ella es solo una niña humana, nada más. Jadea. La ceja de Shirou se arqueó.
La pequeña hada en realidad dijo la palabra jadeo con una expresión de asombro, cubriéndose la boca con una mano. No me digas que te enamoraste de ella. No, mamá Dienu lo desaprueba. Ella es solo una niña, Red. Eres demasiado mayor para ella, incluso si tú mismo pareces tener 12 años. Ya basta. O te daré una bofetada. Ella amenazó con el brazo en alto. Maldita sea, Blue. Eso no es todo. Estoy preguntando por qué ella es tan... Shiro vaciló. Miró a la chica antes de usar su magia, bloqueando su voz para que no llegara a ella. Hermoso. Dienu lo miró entrecerrando los ojos y su tono era más serio. Te daré una bofetada, Red. No así. ¿Por qué ella irradia sus emociones de esa manera? ¿Por qué es tan fascinante? Dijo Shiro en voz baja, frustrado. Oh. Entonces eso es lo que está pasando. Los ojos de Dienu se abrieron cuando se dio cuenta. Supongo que nunca antes dejaste a Faeri, ¿eh? Hizo una pausa por un momento, mirando a Skatach. Hasta donde yo sé, siempre fueron así. Algunas hadas dicen que el mundo las ama y por eso nos sentimos atraídos por ellas como espíritus de la naturaleza. Pero lo dudo. Bief me dijo una vez que es porque las hadas forjaron esa espada con la ayuda del el mundo mismo surgió de los deseos de la humanidad y nos cambió, pero ellos eran así incluso antes de que lo hiciéramos. Personalmente, creo que es porque viven muy rápido en comparación con nosotros. Pasaste 300 años en nivel 1, y casi nada cambió allí. Las mismas hadas haciendo las mismas cosas. Pero aquí, los humanos viven en el ahora, cada momento es precioso porque tienen muy pocos de ellos, apenas un siglo. Así que brillan intensamente, quemando su tiempo, gritando su voluntad al mundo. Y es lo más interesante para un hada porque es único. Temporal. Nunca tendrán una segunda oportunidad de presenciarlo. Son como un juguete fascinante. Tienes un tiempo limitado para jugar. Shiro no estaba seguro de estar de acuerdo. Lo que sentía era diferente del simple interés. ¿Qué pasa con los elfs? No viven para siempre. El rostro de Dienu se agrió, fe. Esos monstruos son lo que sucede cuando el hada equivocada se enamora de un humano. Están condenados a perder el tiempo, pero no son humanos en absoluto. No nacieron de un hada y un humano. ¿Qué? Quiero decir, si entrecierras los ojos e inclinas la cabeza, tal vez... ¿De dónde surgió esa idea, Red? Shiro le contó la historia de Aelfs. Le sorprendió que Dienu no lo supiera. ¿Es eso lo que cuentan estos días? Porque seguro que no fue así. ¿Romance trágico? Ja. Deja de bromear, Red. ¿Quieres escuchar la verdadera historia? Dienu preguntó con una sonrisa viciosa pero no esperó su respuesta. Hace mucho tiempo, la sílfide más tonta que jamás haya existido se enamoró de un humano. Un hombre sencillo, un guerrero de una tribu ahora perdida. Una noche lo atrajo a un bosque y lo sedujo. No tuvo que trabajar. Así de difícil, sinceramente. Las hadas son hermosas según los estándares humanos. Y seguro que él no se resistía tanto a ella. Se enamoraban y vivían juntos cada vez que ella los visitaba. Continuó durante años. Cada mes, durante la luna llena, el hombre iba al bosque y vivía con su amante hada durante una semana antes de regresar a casa. Pero a medida que pasaba el tiempo y el hombre envejecía, la sílfide se preocupaba. Después de todo, tenía muy poco tiempo. Y ella lo quería todo para ella. Así que le pidió que se quedara con ella, que viviera sus años en el mundo de las hadas, sin querer nada. Pero él se negó. Su familia y su tribu vivían en el mundo humano. Y no los abandonaría. Un problema, pero con una solución sencilla. Cuando la visitó la próxima vez, ella hizo que un grupo de sílfides con ideas afines visitaran su aldea y mataran a todos los que estaban allí. Después de que terminó la semana habitual y el hombre se preparó para regresar a casa, ella le dijo que ya no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo de todos modos y ella lo siguió, le pidió quedarse con ella y le dijo que ya no había nada de qué preocuparse en su aldea. Y no lo hubo. Todo lo que encontró fue sangre y huesos, limpios de carne, y un grupo de sílfides dándose un festín con lo que quedaba de su familia.
Loco de rabia y dolor, atacó a las hadas, pero por todos los poderosos era un guerrero, todavía era solo un humano. Las sílfides lo ataron con cuerdas y lo encerraron en una choza vacía mientras discutían qué hacer a continuación. Decidieron casarse y llamarlo como un harén de esposas fieles hasta que la edad lo convirtió en polvo. Pero claro, su amante original, la más tonta de todas, no podía soportar compartirlo. Así que se coló en su prisión y unió sus almas para que nadie pudiera robárselo. El resto estaba furioso por la traición. Y la atacó. Pero desafortunadamente, ella era tan poderosa como retrasada, por lo que los mantuvo a raya incluso cuando la superaban en número. Sin embargo, sabía que no duraría. En el colmo de su estupidez, se comió a su amante a la vista de las furiosas sílfides, para fastidiarlas, y para que no pudieran atraparlo y que él nunca la abandonara. Ella devoró su carne y sus huesos, y solo cuando su alma quedó al darse cuenta de lo que había hecho, se desesperó por la pérdida y maldijo al resto de las sílfides por obligarla a hacerlo. Pero a pesar de toda su estupidez, todavía amaba genuinamente al hombre. Cuando se dio cuenta de que había muerto por sus propias manos, su corazón se partió por la mitad y ya no pudo vivir más. Usó todo su poder, incluso sacrificando su alma, para maldijo el resto, condenándolos a la mortalidad humana. Destrozó el alma de su amante que todavía tenía en sus manos y usó los fragmentos para anclar la maldición. Así es como nacieron los primeros Aelfs. Un grupo de Silps implantados con fragmentos de un alma humana y maldecidos para marchitarse con el tiempo. Esos fragmentos se desvanecieron más tarde, dejándolos a ellos, y a los Aelfs posteriores, con un agujero en forma de humano en sus almas. Es por eso que están obsesionados con los humanos incluso más que un hada normal. Buscan llenar ese agujero, aunque sea inconscientemente, mientras la maldición los mata lentamente. Shirou guardó silencio durante toda la historia. Era una versión mucho más sombría de lo que creía, eso es seguro, pero no le sorprendió tanto. A pesar de que todas las hadas podían ser útiles y amables, a casi ninguna le importó cuando los Macra los atacaron a él y a Tile. Los caballeros de las hadas lo acompañaron principalmente para participar en algunas buenas peleas, no por la bondad de sus corazones. Aunque se autodenominaban caballeros, lo hacían solo por diversión. Oberon ayudó con su ejército, pero eso fue más para desempeñar su papel de rey de las hadas. Además de él, Skatach arrastraba los pies, alejándose y desviando la mirada cuando él la miraba. Shirou frunció el ceño. ¿Por qué de repente desconfiaba tanto de él? ¿Qué es esto, rojo? Preguntó Dienu cuando lo notó mirando a la chica humana, empujando a Shirou con un dedo. ¿Te la vas a comer después de todo? Como la sílfide de la historia. Él le lanzó una mirada de enfado. No. ¿Por qué está actuando de manera extraña de repente? Preguntó, su magia aún mantenía su voz contenida. Dienu enarcó una ceja y una sonrisa traviesa mostró sus dientes afilados. Probablemente porque cree que estás tocado en la cabeza. ¿Por qué? Quiero decir, simplemente estabas aquí, hablando contigo mismo como si hubieras tenido una conversación completa con alguien. Blue, hablé con alguien. Tú. Dienu le dirigió una mirada poco impresionada, suspirando profundamente. Entristeces a mamá Dienu, Red. ¿Alguna vez me escuchas cuando trato de enseñarte? Los humanos no pueden ver a las hadas. Te lo dije antes. Shirou se palmeó la cara. Recordaba vagamente algo en ese sentido. Por lo general, él no prestaba atención a ella cada vez que su amigo comenzaba a divagar sobre cosas al azar. Pero espera un momento. Pero podían verme. Tanto Skatach como esos guerreros. Eso lo hicieron, Red. Ella lo miró de reojo. ¿Estás seguro de que no eres un elemental? ¿Esto otra vez? Estoy seguro. Sabes que antes era un humano. Eso dices, pero hasta donde yo sé, los humanos solo pueden ver de forma natural a los elementales y a los grandes padres y madres. Incluso Oberon tiene que usar un glamour. Shirou se masajeó las sienes. Realmente no estaba preparado para el mundo humano. Pensó que sería igual que cuando todavía era humano, pero subestimó el gran cambio que haría su naturaleza de hada. ¿Sabes qué, Blue?
Simplemente caminemos y tú me cuentas sobre esta cosa del glamour, o nos quedaremos aquí hasta el anochecer. Se puso en marcha, seguido por Skatach al cabo de un momento. ¿Qué es ese glamour? Dienú se sentó sobre sus hombros. El hada perezosa ni siquiera quería volar sola. Básicamente, una ilusión. Engañas a la realidad haciéndole creer que algo está ahí o no. Como resultado, quien te mire verá lo que tú quieres que vea. Y como el glamour afecta a la realidad misma, puede interactuar con ella como si fuera real. Tocar, oler, oír. Las cosas. Se puede romper y ver a través de las circunstancias adecuadas, pero funcionará muy bien si no le das a alguien una razón para ser cauteloso. Pero alguien sospechoso tendrá aún es más fácil ver a través del glamour. Los humanos no tienen mucha energía mágica, por lo que funciona muy bien en ellos, incluso si la buscan. Por otro lado, los Fae pueden ver a través de cualquier glamour con Faeries, por lo que no es así. No es sorprendente que nunca hayas visto uno en Faerie. Esto sonaba prometedor, pensó Shirou. Le preocupaba cómo entraría en un pueblo humano. A Skatach no parecía molestarle su apariencia, pero no se encontraba exactamente en una situación normal. La reacción de los guerreros a los que ahuyentó probablemente sería la norma. Miedo, sospecha, cautela. Con glamour, debería ser fácil. Si aprendió a usarlo para entonces, de todos modos. ¿Puedes enseñármelo, Blue? Claro. Necesitas suficiente misterio, pero no deberías tener ningún problema con eso. Dienú le explicó cómo crear glamour mientras caminaban. No era tan diferente de cómo imbuía efectos mágicos en sus armas, pero era más sutil. Un hada débil o joven tendría problemas para formarlo, pero Shiro estaba seguro de que sería capaz de formar un simple disfraz humano para cuando llegaran al pueblo. El sol se ponía lentamente, aunque escondido detrás de las nubes. A esta velocidad, deberían llegar a su destino antes del amanecer. Necesitaban suministros para Skatach. Las hadas podían hacer comida de la misma manera que Shirou creaba su fuego, pero los humanos no podían vivir de ello. Era comida solo de nombre, solo el sabor y la textura, nada más. Para las hadas, eso estaba bien ya que no necesitaban comer, pero Skatach moriría de hambre con el estómago lleno después de un tiempo. Estaba oscureciendo cuando Shiro escuchó un ruido sordo detrás de él. La chica de cabello púrpura detrás de él se desplomó, luchando por levantarse. «Mierda», murmuró Shirou, arrodillándose junto a Skatach y ayudándola a levantarse. Estaba sonrojada y sudorosa, jadeando por respirar. Olvidó lo frágiles que eran los humanos. Caminaron durante horas sin descanso. Un niño humano no podría seguir así. Lo siento, Skatach. Tomaremos un descanso y luego buscaremos un lugar para descansar por la noche. Dijo, tranquilizándola. No, jadeó, puedo caminar. Por favor. Dijo, con los ojos llenos de desesperación y su aura brillando con miedo y determinación. Shirou siguió sonriendo suavemente, asegurándole que podían tomar un descanso, incluso si quería hacer una mueca. La hizo sentarse con él en un tronco caído y la niña repitió las mismas palabras. Escucharla solo lo hacía sentir más como un imbécil. Le pidió a Dienú que buscara un lugar para pasar la noche, y el hada azul se alejó flotando, aunque suspiró teatralmente y se quejó del trabajo no remunerado. No tardó mucho en regresar. Shirou tuvo que levantar a Skatach, la niña incapaz de caminar por sí sola y apenas aferrándose a la continuidad. Dienú los llevó a una pequeña cueva escondida en el bosque, solo una profunda hendidura en una roca, pero después de tirar de su energía mágica, Shirou alisó el suelo de la cueva y cerró un poco la entrada. No era bueno dando forma a la piedra, pero excavar en busca de minerales metálicos y gemas en nivel 1 le aseguraba que podía hacer al menos eso. Proyectó una manta y algunas pieles suaves, todas del color gris apagado de su magia, y arropó a la niña. Ella estaba dormida menos de un minuto después. Sus proyecciones no durarían mucho, pero una sola noche no era un problema. Luego conjuró una pequeña llama en el medio de la cueva, asegurándose de reducir el calor. Ni siquiera se dio cuenta del frío que hacía.
No podía estar seguro ya que su cuerpo no sentía la diferencia entre el calor abrasador de su forja y la temperatura actual afuera, pero el aliento de Skatach se empañaba en su camino hacia aquí, por lo que tenía que estar cerca del punto de congelación. Esperaba que ella no se enfermara. Estaba temblando y gimiendo en sueños, las lágrimas brotaban de debajo de sus ojos cerrados. Sus emociones ahora eran confusas, pero el miedo y el dolor todavía dominaban su mente. Estaba reprimiendo todo desde que la conoció, pero en sus sueños, ya no podía ignorar sus emociones. No sabía quiénes eran sus tutores, pero sospechaba que eran su familia. Si eso era cierto, quedó huérfana, casi asesinada y rescatada por un ser mágico en una sola mañana. Luego siguió a ese ser como su único medio de supervivencia. Se preguntó si ella estaría mejor si perdiera sus recuerdos en lugar de lidiar con todo eso. Shiro estaba mirando las llamas de color rojo dorado, perdida en sus pensamientos, cuando Dienu rompió el silencio con voz seria. ¿Qué vas a hacer con ella, Red? Shiro no respondió de inmediato. No tenía una respuesta más allá del vago objetivo de buscar a su familia. No sabía nada de ella además de su nombre. Ni cuántos años tenía ni dónde vivía. ¿Por qué esos guerreros estaban tan decididos a matarla, o por qué ella estaba allí para empezar? Y, sin embargo, prometió protegerla. Manténla a salvo. Shiro no se arrepintió de eso, pero no estaba seguro de cómo proceder a partir de ese momento. Haré lo que prometí. Protégela. Dienu frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una década? ¿Hasta que pueda cuidar de sí misma? ¿Hasta que muera? C sobre 10, Red. Sobre tu promesa. ¿Qué pasará dentro de 8 años cuando regreses a Faerie? ¿Cómo la protegerás entonces? Shiro mantuvo la calma. Sabía que Dienu solo estaba preocupada por él, incluso si sus preguntas le dolían. Estamos en el mundo humano, Blue. No hay ningún hada que haga cumplir la promesa. La protegeré el mayor tiempo posible y luego me iré. ¿Crees que es así de fácil? Preguntó la pequeña hada, frustrada. ¿Que la promesa no tiene sentido solo porque el mundo mismo no la hará cumplir? No funciona así, Red. Lo prometiste. Puedes romper tu palabra aquí, claro, pero ¿crees que no habrá consecuencias? Shiro no era tan ignorante. Sabía que la promesa de un hada era algo más que simples palabras. En Faerie, la realidad misma se doblegaría para hacer cumplir su palabra. Puede que corra hasta el fin del mundo, pero cuando llegue el momento, aparecerá en nivel 1 de todos modos. Aquí, en el mundo humano, su promesa era mucho más débil. Con suficiente poder, podría romperlo. La reacción sería dura y dolorosa, pero no lo mataría, solo lo debilitaría por un tiempo. Dolerá, lo sé. No solo rojo. Dienu gritó. Funciona en ambos sentidos. ¿Crees que es normal que un niño humano siguiera a un hada sin cuestionarlo? Ella sabe que no la lastimarás, incluso si no sabe por qué. Confiará en ti para protegerla. Depende de ello. Y si fallas, le hará daño a ella tanto como a ti. Entonces me aseguraré de que esté a salvo para los momentos en que yo no esté allí, dijo Shiro con convicción. Dienu lo fulminó con la mirada antes de caer al suelo. Maldita sea, rojo. Ella dijo débilmente. Es por eso que ya hay tan pocas hadas antiguas, a pesar de que somos inmortales. Nos involucramos con demasiada facilidad. Shiro observó a su amiga mientras ella se sentaba con indiferencia en el frío suelo de la caverna. Ella siempre parecía enérgica y llena de vida, pero Shiro sospechaba que era una de las antiguas hadas que mencionó. Era amiga tanto de Bief como de Oberon. Un gran padre y un rey de las hadas. Ella era el hada más conocedora que conocía, y a menudo le contaba cosas que sucedieron en el pasado, incluso si nunca dijo cuánto tiempo atrás sucedieron algunas de ellas. Shiro la agarró, colocó a la pequeña hada en su regazo y la abrazó suavemente. Ella ni siquiera se quejó. ¿Son comunes situaciones como esta? Preguntó en voz baja. Lo son. La historia de los Aelfs no es tan rara. La única parte única fue que la estupidez de Wento persiste hasta el día de hoy. Y siempre son humanos.
Bief se encerró en su montaña durante los últimos 12.000 años y está feliz de ignorar todo lo demás. Aquí, en el mundo humano, tendrías suerte de sobrevivir un solo milenio. Los amamos con demasiada facilidad. También los odiamos. Si no es un héroe o un ejército lo que te mata, entonces tu corazón se rompe con el tiempo. Comienza de manera bastante inocente. Sigues a alguien interesante. Obsérvalo desde la distancia. Luego te involucras. Enamórate, haz una promesa y cuando finalmente mueran, parte de tu corazón morirá con ellos. Te dices a ti mismo que fue la última vez. Nunca más. Porque el dolor nunca se desvanece, por mucho que pase el tiempo. Pero recuerdas. Qué hermosos eran. Qué llenos de amor te hacían sentir. Qué cálidos y felices. Y lo vuelves a hacer mientras te dices a ti mismo que esta vez será diferente, pero siempre termina de la misma manera, haces demasiadas promesas y te parte el corazón cuando mueren. Hasta que se vuelve demasiado, el dolor demasiado grande para soportarlo, y es más fácil simplemente dejarlo ir. Desvanecerse. Así es como mueren los inmortales, Red. Al entregar su corazón, pieza por pieza. Shirou le dio unas palmaditas a Dienu entre sus largas orejas de conejo. No sabía si ella hablaba por experiencia o si había perdido amigos así, pero había tristeza escondida en sus palabras. No estaba acostumbrado a verla así. ¿Crees que ese es mi destino ahora, Blue? Ella suspiró, no lo sé. No es que estés condenado en el momento en que te involucras. Y no eres un hada normal, Red. Nunca había oído hablar de un humano que se convirtiera en un hada. Incluso cuando un hada secuestra eres un bebé humano y lo crías en Faerie, siguen siendo humanos, incluso si están empapados de magia feérica. Eres único y no sé cómo te afectarán tus orígenes humanos a largo plazo. Pero, Red, se volvió alrededor, mirándolo a los ojos, por favor, no me lo prometas, pero por favor, no te exijas demasiado. Cuida a esta chica, protégela, pero espera hasta que se haya ido antes de involucrarte. Otra vez. No ofrezcas tu corazón tan fácilmente. Es más frágil de lo que piensas. Shirou revolvió el cabello de Dienu con una sonrisa, provocando un grito del hada azul, disipando su expresión vulnerable. No le quedó bien. Lo intentaré, Blue. Y creo que mi corazón no está hecho de vidrio para romperse tan fácilmente. Fe. Dienu resopló, apartando su mano, pero no abandonó su regazo. Apuesto a que es tan duro como tu estúpida cabeza, si eso es lo que me pasa por preocuparme por ti. Shirou la abrazó de nuevo, apoyando su barbilla en la parte superior de la cabeza del hada que refunfuñaba. Esto fue mejor. Prefería con diferencia a un Dienu molesto a uno triste. Observó al niño humano durmiendo al otro lado de la cueva. Skatach ahora dormía plácidamente. Cualquier pesadilla que la atormentara había desaparecido. No descartó las palabras de Dienu. Se haría cargo de la niña, al menos durante los próximos 8 años, pero intentará evitar volver a involucrarse así por ahora. Aún así, quedaba la cuestión de cómo proteger a la niña cuando él ya no estuviera. ¿Y qué implicaría incluso proteger? La solución más sencilla sería regalarle un arma poderosa para que pueda protegerse. Pero entonces ella podría ser un objetivo solo por eso. Una espada o lanza lo suficientemente buena como para garantizar que ganaría contra cualquier humano que pudiera atacarla sería demasiado notoria. Eso sería proteger o simplemente pintarle un objetivo en la espalda. Si ella tiene familia en algún lugar, él podría simplemente dejarla con ellos. No sería ideal, pero sería mejor que simplemente darle un arma y desearle buena suerte. Dudaba que tuviera tanta suerte. Llevarla con él al nivel 1 era otra opción. Pero él no quería hacer eso. Terminó miles de años en el pasado después de su propio viaje a Faerie, sin mencionar que el reino de las hadas no era tan seguro para un humano. Demonios, incluso los hadas tenían dificultades allí a veces. Justo el otro día, luchó contra hordas de macras, monstruos que se alimentaban de humanos. Y habría miles de otras hadas, la mitad de las cuales le harían peor que una macra. No, Faerie estaba en lo cierto. Shirou suspiró. Esto no le llevaba a ninguna parte. Aún así, tuvo 8 años para descubrir algo.
Mientras tanto, podría entrenarla un poco. Ella empuñaba una lanza en ese entonces, aunque con torpeza. Si pudiera llevarla a un nivel en el que pudiera luchar contra un grupo de humanos como ese, podría dejarla en el mundo humano al menos un poco tranquilo de que estaría a salvo. Por la mañana, Skatach se despertó con un grito y respirando con dificultad. Sus ojos recorrieron de un rincón a otro la pequeña cueva en la que pasaron la noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando notó a Shirou sentado junto a su fuego conjurado. «Buenos días, Skatach». La saludó suavemente. Tragó saliva y cerró los ojos con fuerza. En sus ojos de hada, Shirou pudo ver una marea de emociones oscuras brotando, pero logró reprimirlas, manteniendo la calma con fuerza. Abrió los ojos, exhaló profundamente y se secó las lágrimas no derramadas. «Buenos días, señor Abel». Ella respondió temblorosamente. «Solo Abel sí está bien. ¿Recuerdas lo que pasó ayer?». Ella asintió y cerró los puños con las manos. Shirou hizo una mueca internamente. Esta conversación no iba como él quería. Quería preguntarle sobre su familia, pero a este paso, pronto rompería a llorar. Le sorprendió que ella fuera capaz de sostenerse tan bien, pero probablemente necesitaba desviarse un poco. ¿Sabes qué es un hada? Ella parpadeó ante su pregunta antes de responder, insegura. Mi padre me dijo que es un espíritu de la naturaleza. Y que debería ser cortés con ellos si alguna vez me encontraba con uno, pero que debía alejarme lo antes posible. Shirou sonrió. Ese no es un mal consejo. Probablemente puedas adivinar, ya que no parezco exactamente humano, soy un hada. O un hada, si quieres. Los humanos también nos llaman gente justa. Shirou miró a su derecha, donde cierta hada azul estaba sentada y jugando con un trozo de roca, ignorando al resto de los ocupantes de la cueva. Shirou se aclaró la garganta y Diemu suspiró antes de pulsar con magia. El aire se onduló, revelando su forma a la chica humana cuando tejió un simple glamour. Y esta, Shirou señaló a su amigo, es Dienu. Mi amiga y otra hada. Ella me ayudará a responder cualquier pregunta que tengas sobre las hadas. Skatach miró entre las dos hadas con los ojos muy abiertos pero no reaccionó mucho más. Shirou supuso que hubo un número limitado de revelaciones repentinas antes de que dijeras lo que sea y aceptaras lo que sucediera después. Hola, señorita Dienu. Mi nombre es Skatach. Sí. Hola, humano. Sepa que solo estoy haciendo esto porque mi amigo me lo pidió. No le escuches. Ella es un gigante blando debajo de todas esas púas. Dijo Shirou, ganándose la mirada del hada azul. ¿Sabes algo más sobre las hadas? Mi padre dijo que nunca le mientas a un hada. Eso es cierto. Las hadas pueden ver a través de las mentiras, por lo que simplemente asumirían que estás tratando de engañarlas y se enojarían. Y comerte, añadió Dienu. El rostro de Skatach palideció. Shirou suspiró. Y probablemente comerte. Él aceptó. Pero no te preocupes. No somos ese tipo de hadas. No te haremos daño solo por eso. Pero si alguna vez conoces a otra hada, no le mientas. La chica de cabello morado asintió, con cara seria. ¿Qué tal si nunca invitas a un hada a tu casa o nunca le prometes nada a un hada? Ella preguntó. Bueno, no sé mucho sobre lo primero, pero las promesas son muy importantes para los hadas. Si un hada te promete algo, puedes estar seguro de que lo cumplirá. Por otro lado, si le prometes algo a un hada y no entregas, se enojará. Te comerán, añadió Dienu nuevamente con una sonrisa. Probablemente te comerán, sí. ¿Tienes algo más que eso que agregar, Blue? ¿Qué es eso de nunca invitar a un hada a tu casa? En realidad se relaciona con las otras cosas. La invitación por sí sola significará que el hada puede entrar a tu casa en cualquier momento que quiera. Siempre la tratarán como una invitación abierta y se convertirán en una molestia. Pero si les ofreces los derechos de los huéspedes y ellos los aceptan, están sujetos a su palabra y nunca les harán daño allí. Somos criaturas de nuestra palabra. Promesas, mentiras y acuerdos. Es todo lo mismo. En el mundo humano, podemos ir en contra de eso un poco, pero por lo general no vale la pena el esfuerzo.
Pero al final, siguen siendo solo palabras. Los Fae pueden tergiversar su significado para su beneficio tanto como puedan, y lo harán. Es por eso que los humanos tienen esos dichos. Es por eso que cuando este tipo aquí, Dienu empujó a Shiro en el costado, prometió que te protegería, lo dice en serio. Sí. Skatach, no sé por qué esos hombres querían matarte, pero si aparecen de nuevo, no dejaré que te lastimen. La chica de ojos rojos miró hacia un lado, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaban. Querían matarnos a todos. Padre era un rey en casa, más allá del mar. El rey de esta tierra lo invitó aquí. No sé por qué, nadie me lo dijo. Se suponía que esos hombres nos llevarían con él. Pero se volvieron contra nosotros a mitad de camino. Y los mataron a todos. Los labios de Shirou se presionaron formando una fina línea. ¿Te queda algún familiar en casa? Skatach meneó la cabeza. ¿Quieres volver allí? Está muy lejos. Shirou hizo una pausa por un momento. Quizás fue demasiado pronto. Apenas pasó un día y él la estaba obligando a tomar decisiones difíciles. Pero bajo todas esas emociones pesadas, dolor y pérdida, el acero de la determinación nunca desapareció. Lo perdió todo, pero no se detuvo ni se cerró. Ella lo siguió, un extraño contra el cual le advirtieron, incluso si su promesa alivió sus preocupaciones, y continuó. Era una niña, pero eso no significaba que fuera estúpida o que no entendiera su situación. No importa. Si quieres, puedo llevarte allí. Incluso si nos lleva años llegar a tu casa. Ella lo miró durante un largo momento, una mezcla de emociones cruzó su rostro antes de adoptar una expresión determinada. Sí. Quiero volver a casa. Bien. Ahora salgamos de esta cueva congestionada. Afuera, el frío de la mañana se estaba disipando lentamente y el sol se asomaba a través de la niebla que se levantaba. Skatach se estremeció un poco. Su fino vestido no parecía proporcionar mucho aislamiento. Shirou usó su magia férica y los rodeó con un nimbo de calor. Tendría que comprarle algo mejor pronto. Confiar en su hechicería o magia férica para todo sería demasiado notorio. ¿Cuántos años tienes, Skatach? Tengo 9. Shirou la llevó a un pequeño claro, Dienu observaba desde arriba. No podré mantenerte a salvo por el resto de tu vida. Tengo que dejar el mundo humano en 8 años. Él explicó. Así que te ayudaré a protegerte. Shirou trazó una simple lanza corta. ¿Sabes cómo usar una lanza? Preguntó, entregándole el arma. La chica lo tomó, sostuvo el arma contra su pecho y asintió. Un poco. Mi padre insistió en que aprendiera cómo protegerme. Dijo que la lanza es más fácil de aprender. Pero solo me instruyó en nuestro camino hacia aquí y no tan a menudo. Ya veo. Una lanza es de hecho una de las armas más accesibles para adquirir cierta experiencia, pero una de las más difíciles de dominar. Si ya tienes una base con ella, entonces no tiene sentido cambiar ahora. Shirou trazó otra lanza para sí mismo. Eres joven, así que no haremos nada extremo, pero te entrenaré tanto como sea posible. Te instruiré diariamente y entrenaremos cuando seas lo suficientemente hábil como para no lastimarte por accidente. Sí, profesor. Shirou hizo una pausa ante la exclamación de Skatach. Bueno, él era su maestro ahora, así que eso era apropiado, supuso. Espero que en 8 años seas lo suficientemente competente como para derrotar al menos a cualquier humano. Ahora, sigue mis movimientos. Shirou le mostró una serie de embestidas básicas, y la niña siguió sus movimientos con el rostro contraído por la concentración. En sus ojos de hada, ella irradiaba ansiosa determinación, pero una corriente subterránea de emociones más oscuras se arremolinaba por debajo. La tristeza y la ira aumentaban cada vez que atravesaba un objetivo imaginario. Miró a la pequeña hada flotante sobre su cabeza. Se alegraba de que ella estuviera aquí con él. Cuando llegó por primera vez a Faerie y quedó atrapado en nivel 1, ella fue la razón principal por la que no cayó en una espiral de depresión y se llenó de odio por sus circunstancias. Esperaba poder hacer lo mismo con Skatach. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 6. Dos figuras se acercaron lentamente a un pequeño pueblo, viajando por un camino embarrado.
Uno era mucho más alto que el otro, pero eso es lo único que un guardia de la puerta podía distinguir desde la distancia. Por muy importante que fuera su trabajo, no cambiaba el hecho de que permanecer quieto en el mismo lugar durante 8 horas al día, mirando al vacío, era adormecedor. Incluso la idea de que era su último turno aquí del mes no lo hacía menos aburrido. Drummore, una pequeña ciudad enclavada entre una cresta rocosa que sobresalía de la tierra y un estrecho arroyo, debía su existencia a un par de rutas comerciales que convergían allí, pero era tan poco importante para el mundo en general que incluso cuando la guerra asolaba el territorio tierras, a nadie le importaba atacarlo. El pueblo simplemente pagó sus magros impuestos a quien fuera el señor de estas tierras en ese momento y, a su vez, se quedó solo. Cualquier joven que se creyera guerrero salía de este miserable agujero y se enrolaba en un ejército u otro, dejando atrás solo a los viejos. A veces regresaban, a menudo les faltaba una parte del cuerpo, pero lo más frecuente era que nadie volviera a saber de ellos. A esta altura del invierno, el comercio se desaceleró. Los carros mercantes y los viajeros apenas pasaban por allí hasta la primavera, lo que hacía que la monótona tarea de vigilar la empalizada de madera y las puertas de la ciudad fuera un desafío que debía soportar sin quedarse dormido. Por eso, cuando vio a un par de viajeros emergiendo de más allá de la colina, no pudo evitar concentrarse en ellos. El más alto vestía una túnica y pantalones marrones, mientras que el más pequeño estaba cubierto con una capa gris. A medida que se acercaban, pudo notar más detalles. El de marrón era un hombre, un pelirrojo con el pelo corto, algo común por estos lares. La que llevaba una capa era una niña con una larga melena de color marrón púrpura. Curiosamente no llevaban equipaje. Ni un saco ni una bolsa entre los dos. ¿Les robaron en el camino? No pudo evitar preguntarse. Drummore estaba a unos días de viaje a pie desde el pueblo más cercano. Era finales de otoño y la temperatura a menudo era helada por la noche. Sería una imprudencia hacer ese viaje sin provisiones. La niña al menos tenía una capa para abrigarse, pero el hombre no tenía nada. Formaban una extraña pareja a medida que se acercaban a las puertas. La ropa del hombre, a pesar de estar limpia, era de mala calidad, solo lino cosido toscamente. Por otro lado, la niña dejó entrever un vestido finamente decorado debajo de su capa de lana, algo que usaría un comerciante rico o un noble. Era extraño, pero no era algo en lo que necesitaba meter la nariz. Mientras no fueran un peligro para la ciudad, no tenía motivos para impedirles la entrada. Aún así, tuvo que interrogarlos, para registrar al menos sus nombres. Alto, extraños. ¿Cuál es su negocio en Drummore? Preguntó una vez que estuvieron lo suficientemente cerca. Era una formalidad, pero aún así no soltó su lanza. Parecían inofensivos, pero nunca se sabía. Ah, hola, señor. Mi barrio está aquí y necesito comprar algunos suministros. Dijo el hombre con una sonrisa fácil. Los bandidos nos atacaron por la noche y tuvimos que abandonar nuestras pertenencias y correr para salvar nuestras vidas. Afortunadamente, no nos persiguieron. El guardia asintió. Eso explicaría por qué no tenían nada más que ropa sobre sus espaldas. ¿Pero bandidos? Tendría que informar eso. ¿Tu pupilo? Preguntó, levantando una ceja. ¿Un aldeano pobre que acompaña a una chica rica? Y con sus fríos ojos rojos, su rostro inexpresivo y su piel pálida, parecía más alguien de más al norte o de las tierras más allá del mar. Entonces, ¿cómo terminó aquí sola? Bueno, no es asunto mío. Solo necesito sus nombres y podrán pasar. El hombre frunció el ceño. ¿Nuestros nombres? ¿Por qué? Con la guerra acercándose en el horizonte, no se nos puede acusar de albergar espías o enemigos del Señor. Ustedes no son espías, ¿verdad? Preguntó, y el hombre sacudió la cabeza con una mirada incrédula. Como si un espía admitiera que es un espía o diera su nombre real. Entonces no debería haber ningún problema, ¿verdad? Supongo que no, señor. Mi nombre es Abel, y él es Scatach. Puso su mano sobre la cabeza de la niña mientras decía su nombre. El guardia asintió en reconocimiento. Está bien, puedes ir. No hay que pagar entrada.
Los vio cruzar las puertas sin decir una palabra más hasta que desaparecieron de la vista. Hasta aquí la única ruptura en la monotonía que probablemente recibiría hoy. Miró las dos torres de vigilancia apenas visibles sobre las murallas de la ciudad. Allí estaban apostados los verdaderos centinelas y vigilantes, no porteros glorificados como él, sentados en cómodas sillas y calentados por braseros. Bastardos. Solo 5 horas más. Murmuró bajo su nariz, cerrando los ojos. Dioses, por favor, sálvame de esta tortura. Bueno, el glamour funcionó, dijo Shirou, con una sonrisa traviesa en sus labios. Tenía que admitir que disfrutaba engañando al guardia, a pesar de la situación. Shirou culpó a su lado a Ada por eso. Parecía como si se hubiera imaginado a sí mismo como un adulto, pero con rasgos más parecidos a los de los lugareños que a los asiáticos nativos. Un joven alto con cabello rojo corto y ojos castaños claros. Cuantos menos cambios cubría un glamour, más fácil era crearlo y mantenerlo, por lo que no intentó crear una apariencia completamente diferente. Junto a él, Skatach se relajó y su frío botín se derritió ligeramente. Durante toda la conversación con el guardia de la puerta, ella brillaba de nerviosismo. Sus ojos estaban fijos hacia adelante. No sabían por qué asesinaron a su familia y la niña todavía estaba nerviosa por los acontecimientos recientes. Maestro, deberías tomarte esto más en serio. No tienes que preocuparte tanto, Skatach. Si funcionó contigo, no había razón para que ese guardia fuera diferente. Tampoco hizo daño que al guardia de la puerta no le importara mucho. Incluso la historia de Shirou sobre los bandidos, como llamó a los guerreros que atacaron Skatach, no obtuvo mucha reacción. La ciudad no era lo que Shirou esperaba. Era mucho más pequeño y tenía menos ciudadanos. Solo unas pocas docenas de personas caminaban por la calle embarrada. Por otra parte, una calle era un término generoso para lo que no era más que un espacio vacío entre edificios achaparrados. Estos también eran bastante primitivos. La mayoría estaban construidas con madera y ocasionalmente colocadas sobre cimientos de piedra, cubriéndolas con techos de paja. Sus formas irregulares hacían que la calle principal girara pero mantuviera su trazado más o menos recto. Si no fuera por la impresionante empalizada de madera que rodea el conjunto de edificios y una torre de piedra en el medio, habría pensado que se trataba de un gran pueblo. Los marrones y grises apagados dominaban todo, desde los edificios hasta las personas, con toques ocasionales de rojos, naranjas y azules vivos, patrones en bloques en contraventanas y marcos de puertas. A fin de cuentas, no era como Shirou imaginaba que sería una ciudad medieval. O tal vez no fuera tan sorprendente ahora que lo pensaba. Todavía no estaba seguro de qué tan lejos en el pasado estaba. Cuando imaginó una ciudad medieval, probablemente era algo que solo aparecería miles de años en el futuro. Era la primera vez que Shirou estaba rodeado de tantos humanos y tenía que mantener sus ojos de hada firmemente cerrados. Por lo general, no era algo que un hada activaba o desactivaba, sino más bien una superposición sobre la realidad, una segunda visión que siempre estaba ahí. Podía apoyarse en ello, incluso hasta el punto de que se convirtiera en un efecto tangible, lo que llamó perspectiva. Lo usó en su herrería para amplificar su magia feérica y lograr efectos que de otro modo serían imposibles. Pero aquí, con tantos humanos atrayendo su atención, rápidamente se estaba volviendo demasiado molesto. Tuvo que ignorarlo conscientemente. Cuando preguntaron por la dirección del mercado de la ciudad, Shirou notó que casi todas las personas con las que hablaban desconfiaban de ellos. No tenía miedo, pero podía sentir un aura de sospecha sobre ellos. Pronto se dirigieron al mercado de la ciudad, donde la mayoría de la gente vendía sus productos. No era nada grandioso, solo una plaza pavimentada llena de puestos y comerciantes exhibiendo sus productos. Aún así, el bullicio del regateo y las conversaciones hizo que la ciudad se sintiera más animada. Los propios puestos, muchos de ellos adornados con telas coloridas, contenían una gran variedad de productos, desde zapatos hasta ropa y comida. Parecía que todo lo que podías desear estaba allí. Uno incluso vendía armas simples, notó Shirou. Era diferente de su impresión inicial de este acuerdo.
Vio a un vendedor que vendía varios bolsos y carteras y se acercó a él, seguido de cerca por Skatach. «Hola, señor. Veo que necesita mis bienes». El comerciante gritó cuando vio acercarse a Shirou. «Vendo las mejores bolsas en esta pequeña choza. Ahora, ¿qué necesitas exactamente?» Escogió un par de bolsas para él y Skatach. El comerciante dio algunas buenas recomendaciones cuando Shirou le dijo que viajarían a pie por un largo tiempo. Pero cuando le dijo el precio, Shirou se quedó paralizado. Se olvidó por completo del concepto de dinero. Después de un momento, estaba preparado para simplemente proyectar algunas monedas y esperar lo mejor cuando Skatach sacó una pequeña bolsa y le pagó al comerciante. A juzgar por el brillo en sus ojos y un aura de codicia casi tangible, la cantidad de dinero que mostró su alumno no fue insignificante. Shirou se puso de pie y observó cómo se realizaba el intercambio, conteniendo un escalofrío. Se suponía que él debía cuidarla y, sin embargo, era él quien se sentía como un niño despistado que dependía de sus padres. Después de que se fueron, bolsas en mano, Skatach le miró fijamente sin impresionarse. Lo siento, Skatach. Olvidé que los humanos usan el dinero para comprar cosas. Ella suspiró. Honestamente, maestro, eres malo en esto. Pretendiendo ser humano. Shirou hizo una mueca. ¿Era realmente tan malo? Él no lo creía, pero hacía siglos que no interactuaba con otros humanos. Pensé que lo estaba haciendo bien. Usó un poco de magia para mantener sus palabras en privado. No necesitaban más problemas si alguien escuchaba de qué estaban hablando. No creo que estuviera haciendo nada especialmente extraño. Ella lo miró de reojo. Sonríes demasiado, profesora. Es raro. Eso era, no lo que esperaba. Sonrió demasiado. Tal vez desde su perspectiva, ya que ella misma casi nunca sonreía. ¿Sí? Ella asintió. Sonríes cuando hablas con alguien. Como si fueran tus amigos o realmente te gustaran, incluso si son extraños. Cuando te preguntamos cómo llegar, te acercaste a todos con una amplia sonrisa y no te detuviste incluso cuando se mostraron hostiles. Probablemente pensaron que estabas tratando de estafarlos de alguna manera o que sabes algo que ellos no saben y te estás burlando de ellos. Shirou vaciló, un poco perdido ahora que Skatach le explicó. Sonrió porque estaba feliz y para parecer amigable. ¿No fue por eso que sonreíste? Es cierto que su naturaleza de hada lo hizo fácil, ya que todos y cada uno de los humanos que conoció parecían una obra de arte en sus ojos de hada, sin importar cuán oscuras o desagradables se volvieran sus emociones. Además, las hadas casi siempre estaban felices. Lo que era la felicidad difería de una hada a otra, pero muy pocas hadas hacían cosas que no querían hacer en un momento dado. Porque ¿qué sentido tenía hacer algo que te hace infeliz? Es por eso que tan pocas hadas te ayudarían si no pudieran aumentar su felicidad al mismo tiempo, y es por eso que tantos en nivel 1 se sorprendieron de que voluntariamente se encadenara con una promesa cuando sabían que quería salir debajo el pulgar de Bief. Los recuerdos de Shirou de su época como humano eran un poco confusos, pero estaba bastante seguro de que los humanos también sonreían mucho. ¿Lo estaba recordando mal? Fue hace mucho tiempo, pero las hadas tenían mejor memoria que un humano, por lo que incluso después de siglos, todavía recordaba gran parte de su vida pasada. Pero tal vez se equivocó. Después de todo, Skatach era el humano aquí. Intentaré bajar el tono. Lo siento, pensé que era normal. No es tan extraño si no sonríes desde el principio. Está bien, lo intentaré. Navegaron por el mercado y Skatach de vez en cuando compraba un par de cosas. Artículos pequeños, cosas en las que Shirou no pensaría pero que serían necesarias para sus viajes. Su alumno pagó por todo, por supuesto. Shirou copió sus monedas, proyectando un puñado, pero las usaría solo como último recurso. No le gustó la forma en que lo hizo sentir como un ladrón. Lo último que necesitaban era una muda de ropa para Skatach. Después de encontrar un comerciante que vendía unos más pequeños, Shirou dejó a la niña con el comerciante. Ella sabría mucho mejor que él qué recomendar.
Mientras Escatacho hojeaba los vestidos, y a juzgar por un ligero brillo de alegría, todavía era una niña, a pesar de las cosas horribles que le sucedieron recientemente. Shirou miró una colección de armas en el puesto cercano, manteniendo un ojo en su alumno. Lanzas, espadas y otras armas estaban expuestas sobre una mesa de madera, y más colocadas en estantes para armas detrás, más profundamente en una media tienda que hacía de puesto. La mayoría estaban hechas de hierro, pero algunas tenían un característico color bronce. ¿Puedo inspeccionarlos?, le preguntó a un comerciante mayor sentado en un taburete en la esquina del puesto. El dueño lo miró en silencio durante unos segundos y Shirou se aseguró de mantener la cara seria. Puedes, pero no me pareces un guerrero, muchacho. Shirou sonrió levemente. En realidad, soy más bien un herrero. En realidad. El comerciante levantó una ceja escéptica, mirando la constitución larguirucha de Shirou. Su glamour parecía una versión mayor de sí mismo y, como hada, no había cambiado desde que tenía 12 años. Soy más fuerte de lo que parezco, respondió Shirou, divertido. Cogió una de las espadas y la escudriñó. No necesitaba usar el agarre estructural para saber casi todo sobre la espada. Sus siglos de experiencia como herrero fueron suficientes. Era una espada corta con una pequeña cruz y un pomo hexagonal, con la empuñadura envuelta en cuero marrón. La hoja era bastante ancha, recta y luego se estrechaba desde la mitad hasta la punta. Era más pesado de lo que esperaba y no estaba perfectamente equilibrado. El metal en sí era algo refinado, pero aún quedaban muchos defectos en la hoja. Puntos débiles que provocarían que la espada se rompiera a tiempo. Shirou pasó su dedo por la longitud del arma, sintiendo cada pequeña imperfección, y frunció el ceño. La espada de hierro no era mala per se, incluso hermosa a sus ojos, pero era obra de un herrero mortal. Quizás sea bueno, pero aún con recursos limitados. Shirou había creado unos mejores después de una década de práctica. Aún así, lo llamó. No estaba seguro de si era su origen humano o simplemente su afición por el arte de la forja, pero cada arma que tenía ante él era hermosa de una manera que otros objetos en este mercado no lo eran. Puede que sea parcial, pero Shirou no podía llamarlos feos a pesar de sus defectos. ¿No te gusta lo que ves, muchacho?, preguntó el comerciante cuando vio el ceño de Shirou. ¿Eh? No. Son buenas armas. No son las mejores, pero estoy seguro de que cualquier guerrero que las compre las aprovechará antes de que se rompan. Sin embargo, usted dice que se romperán. Me pregunto si podría serlo mejor, señor herrero. Shirou sonrió misteriosamente. Tal vez. Pero no vendo mi trabajo. De todos modos, aquí tienes un gran arsenal. Shirou señaló las casi 100 armas expuestas ante él. ¿Alguna razón para eso? ¿La razón? ¿Por qué necesitaría uno para abastecerme de mercancías? Siempre hay un mercado para las armas. He vivido durante 40 años y no recuerdo un momento en el que no hubiera una u otra guerra en marcha. Si no se trata de un señor que lucha contra otro por un desaire insignificante y luego otro se cree el próximo gran rey e intenta subyugar al resto. Y todos necesitan buenas armas, ya sea un señor local o un niño tonto que persigue la gloria. Así es como funciona el mundo. Lo es, muchacho. Tiene sed de sangre joven y de buen hierro, y no creo que deje de hacerlo jamás. Shirou tarareó de acuerdo. Era una visión sombría, pero lamentablemente acertada para la época. ¿Algún conflicto en particular del que deba tener cuidado por aquí? El guardia de la puerta mencionó que se acercaba una guerra. El hombre se rascó la barba rizada y pensó unos segundos antes de responder. Escuché que el viejo gran rey está muerto, así que eso es todo. Dicen que lo atrapó la plaga. Tendría que ser extremadamente conveniente si me preguntas. Una plaga que aniquiló un solo castillo, hasta el último hombre. Y mujer, incluidos todos sus sucesores. Un montón de tonterías, eso. Bueno, sea cual sea la verdad, una cosa es segura. Habrá guerra si no la hay ya. Así que ten cuidado, muchacho. Siento que este se pondrá malo. Demasiados señores están oliendo una oportunidad. Shiro asintió. Gracias, lo intentaré.
Pasó los siguientes 10 minutos inspeccionando varias armas y charlando con el comerciante sobre temas más ligeros. Fue interesante aprender cómo vivía la gente de esta época. Una cosa que notó fue que el conocimiento de la magia era, si no común, al menos aceptado como un puerto del mundo. El comerciante le contó rumores sobre magos de la corte, chamanes y círculos de druidas, especies fantasmales escondidas en bosques y cuevas, y hadas y monstruos en las profundidades salvajes. Pero, curiosamente, no sobre dioses. Cuando Shirou preguntó, el comerciante le dirigió una mirada extraña y le dijo que si había dioses ahí fuera, nunca había oído hablar de uno que se entrometiera en los asuntos de los mortales más allá de viejas leyendas y fábulas. Le dio a Shirou un marco de referencia de cuando se encontraba actualmente. En algún lugar entre la era de los dioses y la era del hombre. Supuso que estaba mucho más cerca de lo segundo que de lo primero. Mientras continuaba examinando las armas, encontró algunas cosas interesantes. Técnicas y estilos de herrería que nunca había usado ni visto. No es nada innovador o específicamente mejor de lo que sabía, pero sí interesante de todos modos. Unos minutos más tarde, Skatach terminó con sus compras. Guardó un fardo de tela, una mezcla de emociones se agitaba bajo su expresión fría. Por alguna razón, un fuerte sentimiento de culpa irradiaba de ella. Salieron del pueblo en silencio. Shirou quería preguntarle qué pasaba pero no estaba seguro de cómo abordar el tema. Por ahora, decidió dejarla en paz. Les esperaban algunas semanas de viaje antes de llegar a la ciudad portuaria que les permitiría cruzar el mar, según Skatach. ¡Ja! Con ese grito, la joven clavó su lanza en un manojo de tela y palos, hundiendo la punta de acero profundamente en la tela. Le temblaban los brazos, se le escapaba el aliento entrecortadamente y el sudor le goteaba de la frente. Después de horas de entrenamiento, apenas se podía mantener en pie, pero no se quejó ni una sola vez. Luchó por sacar el arma y un gruñido frustrado se le escapó después de una docena de segundos de intentos fallidos. No te limites a tirar. Gira la lanza. Shirou dijo desde un lado. Ella hizo lo que él le dijo y desprendió su arma del trozo de madera rebelde. Casi se cae cuando su lanza se soltó más fácilmente de lo previsto, pero logró enderezarse a tiempo. Miró al muñeco de entrenamiento improvisado y se preparó para atacarlo de nuevo, pero Shirou la detuvo. Es suficiente por hoy, Skatach. Todavía puedo entrenar, maestro. Lo sé, pero también tienes que dejar que tu cuerpo sane. O te lastimarás y pasarás aún más tiempo recuperándote. Bueno. De mala gana, la chica de ojos rojos guardó su lanza de entrenamiento y bebió con avidez de un odre de agua. Se sentó junto a una pequeña fogata, cubriéndose con una gruesa manta. El frío del final de la tarde rápidamente minó el calor de su cuerpo ahora que había dejado de moverse. Ella miró fijamente las llamas mágicas, la luz reflejándose en sus ojos rojos. Shirou la miró en silencio. Hicieron progresos constantes en un par de días desde que abandonaron Dreammore. Viajaban 5 horas al día y dedicaban el resto a descansar y entrenar. Técnicamente, Shirou podría simplemente llevar a Skatach y cubrir mucho más terreno, pero eso no sería precisamente llamativo. Siguieron un ritmo más tranquilo que la joven podía manejar. Aún así, después de horas de marcha, no pudo practicar con su lanza durante el resto del día. No importa cuánto quisiera. Ella entrenó con un enfoque decidido que rivalizaba con el de Shirou cuando intentó reformar Midginior por primera vez. Cada momento que no se movían, ella pedía más instrucciones. Si él no le enseñaba, ella entrenaría sola. Cada vez, tenía que detenerla antes de que colapsara por el cansancio. Normalmente no le importaría. Después de todo, él no era tan diferente a su edad. Si no fuera por sus ojos de hada. Cada día que pasaba, su dolor se convertía en ira y odio. Cada vez que golpeaba su objetivo de entrenamiento, sus emociones más oscuras se profundizaban. Exteriormente, ella permaneció igual y su expresión fría se suavizó cuando solo Shiro estaba cerca. Ella nunca mencionó querer venganza, sin embargo, Shiro no pudo evitar notar la mirada en sus ojos cuando sostenía un arma. Pasaron apenas unos días desde que perdió a su familia y todavía no lloraba.
Puede que hubiera estado alejado de la humanidad durante mucho tiempo, pero estaba seguro de que no era una reacción normal. Se estaba distrayendo entrenando y reprimiendo todo, congelándolo profundamente. Shirou temía que eso la consumiera a tiempo. Suspiró, mirando hacia el cielo enrojecido. ¿Dónde estaba Dienu cuando la necesitaba? Su voluble amigo los dejó antes de que llegaran a la ciudad y regresaba solo ocasionalmente durante unos minutos seguidos. Demasiado para confiar en ella. La mayor parte del día la pasaron subiendo lentamente colinas bastante empinadas. El camino que seguían se deslizaba entre las laderas. Estaban bastante drogados cuando decidieron acampar para pasar la noche. Muy abajo, Shirou podía ver un mar de árboles y colinas cubiertas de hierba. Incluso la ciudad de Druimore era visible en el horizonte como una pequeña mancha gris. Shirou se unió a su alumno en la fogata, alimentando las llamas con su energía mágica. No tenía sentido buscar leña con él cerca. «Skatach, cuéntame sobre tu tierra natal», preguntó Shirou, rompiendo el silencio. La chica lo miró sorprendida por la pregunta, pero al cabo de un momento respondió, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Mi hogar es una isla de esquí. Es una tierra fría, llena de colinas escarpadas y acantilados, donde no crecen muchos árboles y la agricultura es difícil. Pero me encanta. Las colinas florecientes en primavera florecen en violetas y amarillos. Los veranos frescos, cuando visitábamos nuestras ciudades y pueblos. Incluso los otoños e inviernos más fríos, con sus tormentas y fuertes lluvias. Luego me escondía en el castillo, jugando junto a la cálida chimenea y escuchando el bullicio de la vida del castillo. Suena como un lugar agradable», dijo Shirou cuando la sonrisa de Skatach se desvaneció y su voz se apagó. «No te preocupes, llegaremos allí pronto», la tranquilizó Shirou. Ella asintió, pero él pudo ver que su estado de ánimo decaía. «Es definitivamente diferente a mi casa, eso es seguro». La muchacha lo miró con curiosidad. «¿Dónde está tu casa, maestra? Mencionaste a Faeri una vez». «Sí, el reino de los Fae. Un lugar alejado del mundo humano, muy dentro del lado inverso, donde viven hadas y especies fantasmales. Una tierra llena de magia, donde la naturaleza misma acomoda a sus habitantes. La mayor parte de mi vida, viví en Nibelung, en lo profundo del corazón de la montaña donde los enanos y otras hadas forjaron armas mayores que cualquiera de las humanas. Así que eres un enano». «Lo sabía». Shirou entrecerró los ojos. Era cierto que su figura no era mucho más alta que la de Skatach, un niño de 9 años, pero ¿de dónde surgió esa idea? A juzgar por su expresión, ella también debía haber estado bastante segura. No. Solo porque parezca un niño no significa que sea un enano. «Oh, entonces ¿qué tipo de hada eres, maestra?» «No soy de ningún tipo. Solo soy Abel, una hada herrera a la que le gusta ayudar a los demás». «No todas las hadas pueden ser categorizadas así, Skatach, y es de mala educación asumirlo». «Ya veo. Lo siento. Está bien. Entonces creciste en un castillo. Debe haber sido interesante». Ella sonrió. «No lo sé, maestra. Tal vez. Era normal para mí. Era simplemente mi casa, un gran edificio en la cima de un acantilado con vista a un pueblo de pescadores. Rara vez jugaba con otros niños allí. A mi padre no le gustaba cuando nos metíamos con su invitado u otros nobles. Y los niños de la ciudad tenían miedo incluso de entrar. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre afuera, en las colinas y costas alrededor de la ciudad. Mamá siempre me regañaba después por salir corriendo solo. Ojalá», ella sacudió la cabeza, «pero nunca podría permanecer enojada conmigo por mucho tiempo. Especialmente cuando mi padre se puso de mi lado». La conversación continuó durante las siguientes horas, hablando de sus respectivos hogares y experiencias del pasado antes de que la niña humana tuviera que irse a dormir. Estaba más animada cuando hablaba de ello. Estaba claro que sentía nostalgia y, sin embargo, algo reacia a regresar allí, incluso si no lo demostraba. A la mañana siguiente, cuando Skatach se despertó, Shirou se sentó en una gran roca, mirando hacia la tierra.
Dos ejércitos estaban reunidos en un valle llano dividido por un pequeño arroyo, cada uno de unos 2000 de hombres. Se habían mudado allí durante la noche, probablemente cada uno tratando de tender una emboscada al otro, pero terminaron encontrándose en un campo abierto de todos modos y ahora se estaban preparando para una batalla regular. Incluso los ojos reforzados de Shirou tuvieron dificultades para identificar los detalles desde esta distancia. Ambos tenían una composición similar, un núcleo de infantería blindado con cuero y cota de malla y armado con diversas armas, principalmente lanzas. El resto estaba formado por arqueros y caballería. No conocía ninguna de las marcas que llevaban, pero si los rumores que escuchó eran ciertos, los clanes y nobles locales estaban comenzando a actuar en el trono vacío. Skatach se unió a él cuando notó los débiles sonidos de ejércitos preparándose. Miró a los soldados distantes con inquietud, un toque de miedo se apoderó de ella. Ella lo miró nerviosa. «Maestro. Está bien. Incluso si intentaran apresurarnos por alguna razón, incluso a los exploradores más rápidos les tomaría horas llegar hasta nosotros. Para entonces, ya nos habríamos ido hace mucho tiempo». Shirou la tranquilizó, pero su miedo no disminuyó. Abajo, ambos ejércitos avanzaron lentamente. Algunas unidades se separaron y se movieron hacia los lados, mientras que otras se agruparon estrechamente. Se movían y cambiaban de posición, intentando aprovechar el arroyo, dividiendo el valle para obstaculizar al otro. Shirou no era un experto, por lo que no podía decir qué ejército tenía ventaja o si sus comandantes eran buenos tácticos, pero era diferente de lo que imaginaba que sería una batalla tan lejana en el pasado. En lugar de una turba de guerreros tribales corriendo unos contra otros, era una danza de maniobras cuidadosamente calculadas, un duelo invisible de estratagemas entre los líderes de ambos ejércitos antes de que el primer soldado pudiera siquiera usar su arma. Pero no duró. No sabía si un comandante hizo un movimiento equivocado o si fue algo más, pero sin previo aviso, los soldados de un ejército cargaron. Cuando se acercaron a la corriente, Shirou pudo sentir el maná del mundo aumentar y girar mientras los pocos magos presentes usaban su hechicería. El lecho del río frente al ejército que cargaba se hinchó repentinamente hacia afuera, el agua salpicó alto, antes de volver a caer en un terreno ahora plano. Donde antes había una profunda trinchera, no solo quedó una llanura fangosa. Los soldados que cargaban lo cruzaron y se estrellaron contra un muro de lanzas levantado apresuradamente, pero estaba claro que los defensores no esperaban el uso de hechicería. El choque de cuerpos fue audible incluso donde estaban Shirou y Skatach, un ruido sordo acompañado de gritos de dolor. La batalla continuó durante una buena hora. El ejército que utilizó la hechicería para cruzar el arroyo ganó. Su movimiento inicial golpeó a sus oponentes desprevenidos, su calvario quedó fuera de posición para contrarrestarlos, y cuando se reposicionaron, ya era demasiado tarde. No lucharon hasta el final. Muchos murieron, probablemente cerca de 400 o 500, pero cuando quedó claro que habían perdido, se rindieron. Shirou no estaba seguro de qué política estaba en juego aquí, pero los ganadores no masacraron ni encarcelaron a los perdedores. Después de que lo que supuso eran los líderes de ambos ejércitos se reunieron, limpiaron el campo de batalla y partieron juntos en dirección a Druimore. Solo quedó un valle manchado de sangre y lleno de cadáveres en llamas. Shirou miró hacia el cielo azul, frunciendo el ceño. No tenía ninguna capacidad de clarividencia, pero aún así podía sentir que se avecinaba un cambio, como si el mundo mismo se preparara para algo. No era nada que pudiera expresar con palabras, solo una vaga sensación de conflicto inminente, pero no quería quedarse y descubrirlo de todos modos. Vamos, Skatach. Cuanto antes dejemos esta tierra, mejor. Una semana después, la premonición de Shirou parecía estar cada vez más cerca de la realidad. Miró hacia atrás, a una ciudad que acababan de abandonar. Era diferente del somnoliento de Druimore. Un espeso manto de miedo e incertidumbre flotaba sobre esta ciudad. Los rumores de guerra estaban por todas partes y no de una escaramuza más entre señores o jefes. El largo reinado del rey anterior creó un equilibrio de poder estable que ahora se estaba desmoronando rápidamente y la gente tenía miedo.
Los rasgos extraños de su estudiante atrajeron muchas miradas sospechosas y francamente hostiles durante su corta estadía, por lo que no se demoraron más de lo necesario. Después de reponer alimentos para Skatach, se marcharon menos de una hora después de haber entrado. Y también fue más difícil entrar a este pueblo. En lugar de un único guardia aburrido, un escuadrón de 6 flanqueaba las puertas, interrogando a todos los que pasaban. Tuvo que apoyarse en gran medida en su glamour para salir sin problemas, y los antipáticos guardias desconfiaban especialmente de la extraña pareja. Miraron fijamente las espaldas de Shiro y Skatach hasta que se perdieron de vista, la sospecha coloreando sus auras. Afortunadamente, sería la última vez que tendrían que detenerse y reabastecerse. Ahora viajaban por la costa y en unos días llegarían a la ciudad portuaria que a menudo recibía barcos del otro lado del mar. No debería ser difícil comprar un pasaje o, en el peor de los casos, hacer autostop bajo el glamour. Más tarde ese día, Shiro estaba sentado junto al fuego como de costumbre. A su lado, Skatach dormía profundamente, cansada después del entrenamiento. Acamparon en un pequeño claro, no lejos de la carretera que atraviesa los vastos bosques que dominaban esa zona. Por la noche hacía frío, pero aún no había nevado. El final del otoño persistió por ahora. No tenía que dormir, pero a menudo se perdía en sus pensamientos durante las largas noches. Entonces, un crujido de hojas caídas, horas después, sobresaltó a Shiro, y cuando escuchó un sonido de cuerdas de arco, se giró y trazó una serie de armas sobre él. Con una espada en mano, desvió los proyectiles entrantes, sus proyecciones protegieron a la agitada chica a su lado. Después de una sola salva, el bombardeo terminó tan repentinamente como apareció, dejando atrás una alfombra de flechas rotas y emplumadas que sobresalían del suelo en un círculo a su alrededor. ¿Qué? Murmuró Skatach, medio despierto. Se desenredó de su manta y se paró cerca de su maestra. El hada pelirroja se quedó mirando la línea de árboles, observando cómo emergían docenas de hombres. No parecían bandidos, cada uno armado con equipo similar y en buen estado. ¿Soldados? Podía sentir que aparecían más desde el otro lado del claro, y pronto cerca de 100 guerreros rodearon a la pareja. Shiro no tenía idea de cómo lograron acercarse sigilosamente a él, pero sospechaba que el hombre en el que se estaba concentrando era el culpable. No había nada diferente exteriormente a los demás, pero un olor a tierra y sombras emanaba de él. Una firma mágica que se mezclaba con su naturaleza humana. Una marca de un mago. Buenas noches, señor Abel, señorita Skatach. El hombre los saludó con una sonrisa como la de un conocido que los conoció por casualidad y no como alguien que simplemente intentó matarlos. Sí, es una noche, pero no diría que es una buena, respondió Shiro. Detrás de él, lentamente trazó una lanza corta. Un arma poderosa imbuida de la magia protectora del viento. Me temo que nos tienes en desventaja. Ah, qué grosero de mi parte, y nada menos que con un hada. Soy Loran McFiachna, simplemente un simple mago. Shiro entrecerró los ojos. En la tenue luz de la tarde, su apariencia de hada era más fácil de notar, y no usaba glamour cuando solo estaba Skatach cerca, pero parecía como si ese hombre supiera de él de antemano. ¿Y por qué un simple mago, respaldado por 100 guerreros, nos tendió una emboscada? El mago estaba confiado, eso es seguro. Con una ventaja numérica tan abrumadora, probablemente sintió que ganaría sin importar nada. Pero Shiro era un hada y el hombre lo sabía. Si se soltaba y no se preocupaba por su alumno, mataría a muchos de ellos y, en verdad, probablemente a todos. Entonces, cuando su ataque sorpresa falló, el mago no se apresuró imprudentemente. Verás, la joven detrás de ti es un gran inconveniente para nosotros. Especialmente si logra regresar a su tierra natal. Mi superior gastó mucha influencia para asegurarse de que no lo hiciera, y se sintió bastante frustrado cuando se enteró de que ella sobrevivió. A pesar de todas las probabilidades. Así que, señor Abel, le haría un importante favor si se hace a un lado y nos permite detenerla. Ni siquiera la mataremos si ese es su deseo. Solo manténgala a salvo hasta que ya no esté necesario. No estaba mintiendo, Shiro se dio cuenta.
Probablemente sabía que las hadas podían detectar mentiras, así que ni siquiera lo intentó. Si Shirou fuera un tipo diferente de hada, aceptaría la oferta y proclamaría cumplida su promesa. Dudaba que trataran bien a Skatach, pero ella estaría a salvo, encerrada en algún lugar por el resto de su vida. Shirou actuó como si estuviera considerando la oferta mientras, detrás de él, la lanza que estaba rastreando terminó de materializarse y, con un ligero empujón de su magia, llegó a las manos de su alumno. Casi en el mismo momento, un pulso de energía mágica emanó de Lonan, extendiéndose por el suelo en un instante. Podría haber sido la hechicería de Shirou o algo más lo que provocó que el mago se enojara, pero no importaba. Se acabó el tiempo de las palabras. En un solo segundo, el hada de cabello ardiente destelló con patrones dorados, y varias armas se materializaron sobre él, uniéndose a las que ya estaban allí. Eran espadas simples, rápidas y baratas para Trace, ya que la velocidad era lo más importante ahora. Shirou apuntó a extremidades y áreas no letales, apuntando a los arqueros como prioridad. Incluso ahora, no quería matar humanos. Los guerreros apenas comenzaban a reaccionar, sacando armas y flechas, cuando una lluvia de acero los golpeó. La tranquila tarde resonó en una cacofonía de gritos de dolor y rabia. El trío de armas que envió a Lonan rebotó en un muro de piedra que surgió de la tierra. Detrás de él, Skatach agarró su arma con fuerza, y una mezcla de miedo y emoción se reflejaba en su aura. Decenas de hombres ya estaban en el suelo, agarrándose las heridas, pero más de la mitad permanecían de pie. Shirou estaba ardiendo con energía mágica, preparando otra salva, cuando notó una pequeña chispa de hechicería Lonan entre él y su alumno. Intentó apartarlo pero fue demasiado lento. Una pequeña piedra saltó alto desde debajo de las hojas caídas y detonó con una fuerza sorprendente. Era más un muro de fuerza que una explosión de fuego, y se estrelló contra Shirou como un martillo gigante desde arriba, pero en lugar de levantarlo del suelo, se hundió en él como si de repente la tierra se volviera líquida como el agua. Lo último que vio antes de que la oscuridad del suelo lo envolviera fue el cuerpo de Skatach volando en la dirección opuesta. Su arma la protegió de los fragmentos afilados y de la mayor parte de la explosión. Un nimbo de viento se arremolinaba a su alrededor formando un capullo protector. Se encontró bajo tierra. Cualquier magia que le permitiera hundirse tan rápidamente se disipó, convirtiendo su entorno en tierra y piedra compactadas. Eso no lo detendría. Esto puede haber sido una sentencia de muerte para un humano promedio, pero simplemente era molesto para Shirou. Extendió su magia férica y alejó la tierra, creando un túnel estrecho hacia la superficie, antes de patear y emerger del suelo como un topo de gran tamaño. Toda la secuencia no duró más de 10 segundos. Pero en una batalla como esta, 10 segundos era mucho tiempo. Cuando salió, descubrió que la explosión lo arrojó más lejos de lo que pensaba, casi hasta el borde del claro. Del otro lado, Skatach se enfrentaba a 10 guerreros, apoyados contra un gran árbol, mientras el resto atendía a los heridos. Podrán ser soldados o mercenarios, pero claramente no estaban dispuestos a desperdiciar sus vidas. Después de ver a la mitad de sus efectivos inutilizados en segundos, la mayoría huyó, algunos arrastrando a sus camaradas detrás de ellos, dejando rastros de sangre a su paso. La niña recibió algunos cortes, pero su lanza bloqueó a sus oponentes. Cada vez que uno la atacaba, ella desviaba el golpe o lo hacía el muro protector de viento. Sin embargo, no duraría. Su arma era buena, una de las mejores obras de Shirou, pero no era un escudo perfecto. Cada vez que la defendía, se utilizaba una pequeña porción de su energía almacenada y el efecto disminuía. No pasaría mucho tiempo antes de que lo superaran. Shirou trazó otro conjunto de armas. Él no permitiría que eso sucediera. Disparó sus espadas, pero un escudo de piedra se levantó del suelo y detuvo a la mayoría de ellos. «Mátenla ya, tontos». El mago les gritó a los guerreros antes de desenterrar una gran roca y arrojársela a Skatach. La niña gritó cuando la piedra rebotó imposiblemente en ella, tirándola al suelo. Su arma la protegió, pero a cambio su efecto casi desapareció. Se puso de pie mientras los guerreros restantes se abalanzaban sobre ella, con la lanza preparada.
Con un grito sin palabras, se arrojó sobre el más cercano, apuñalando al sorprendido guerrero en la garganta. Su miedo había desaparecido, abrumado por la rabia y el odio. Shirou lanzó espada tras espada, tratando de detener a los guerreros mientras corría hacia su alumno. Un solo buen salto y estaría a su lado, pero Lonan lo bloqueaba con muros de piedra a cada paso. Shirou solo logró atrapar a un par de guerreros antes de que una caja de piedra superpuesta lo rodeara, encerrándolo. Con un gruñido, Shirou tocó su reserva de magia de hadas, envolviéndose en una burbuja gris que rompió cada pieza de piedra a su alrededor en escombros. Atravesó todos los obstáculos conjurados hasta que pudo ver a Skatach nuevamente. No. La perdió de vista por solo unos segundos, pero fue suficiente. Su alumna estaba desplomada contra un árbol, con una espada en el estómago y una lanza rota en el pecho. Ella todavía estaba viva, todavía sosteniendo su lanza y desafiando a sus enemigos a atacarla, incluso cuando la sangre goteaba de sus labios sonrientes. Ella brillaba de triunfo y satisfacción. Media docena de enemigos yacían inmóviles ante ella, muertos. Incluso cuando ella estaba muriendo, los 3 restantes desconfiaban de acabar con ella. Shirou estaba junto a ella un segundo después, 3 cadáveres decapitados cayendo al suelo a su alrededor, con sus cabezas rodando con expresiones de sorpresa. A lo largo de esta batalla, evitó matar a nadie, mutilando e incapacitando siempre que fue posible. Algunos todavía morirían por la pérdida de sangre, pero eran guerreros. Conocían los riesgos. Ahora eran sus enemigos. El hada de pelo ardiente metió la mano en su pozo de energía mágica, sacando todo lo que pudo. Sus ojos brillaron con luz interior y sus patrones de hadas ardieron. Un anillo de fuego apareció a su alrededor. Un círculo de fascinantes llamas de color rojo dorado lo rodeaba a él y a su alumno. Los fuegos de su forja, donde trabajaba metales que ningún ser humano jamás había contemplado. Fuego más caliente que la superficie del sol. Quemar. Con esa palabra, el anillo se expandió, tragándose todo a su paso. Los cuerpos se convirtieron en cenizas en segundos, tanto vivos como muertos. Las auras radiantes de sus enemigos parpadearon y se extinguieron, sus gritos de dolor fueron interrumpidos. Los árboles ardieron y la piedra se derritió hasta que todo el claro quedó convertido en un páramo humeante, pero su alumno solo se sintió confortablemente cálido. Shirou se arrodilló a su lado, examinando sus heridas. Utilizó el agarre estructural para analizar su cuerpo, sin confiar únicamente en su conocimiento de anatomía. No estuvo bien. Las espadas en su estómago le abrieron los intestinos y derramaron su contenido. La infección la mataría en unos pocos días si no muriera antes por pérdida de sangre. Y ese era el problema menor. La lanza en su pecho le atravesó el pulmón derecho y le cortó el corazón. Fue un milagro que el mango presionara contra el corte y detuviera la mayor parte del sangrado. Ella se desangraría hasta morir en segundos si intentara quitárselo. Todo estará bien, Skatach, no te preocupes. Él la tranquilizó con una sonrisa, manteniendo el rostro serio mientras su naturaleza se rebelaba contra él por las palabras. Ella lo miró con una pequeña sonrisa, su rostro pálido como la nieve. Ella sabía que él estaba mintiendo. Maestro, está bien. Dijo en voz baja. Shirou reunió su magia de hadas. Gastó mucha energía mágica en la batalla, pero todavía tenía mucho de qué sacar, y sus patrones de hadas fueron excelentes para reponer sus reservas. Tienes razón. Estarás bien pronto. Se suponía que iba a morir allí, junto con mis padres. No digas eso. Eso no es cierto. Ella lo ignoró y miró a lo lejos. Cuando me preguntaste si quería volver a casa, dije que sí, pero la casa que quería ya no estaba. Ni siquiera un hada podría llevarme atrás en el tiempo, no importa cuánto lo desee. Líneas doradas de la magia de Shirou se arrastraron sobre su cuerpo. Tenía que detener la hemorragia y ganar algo más de tiempo. Su magia era casi inútil cuando se trataba de curar, pero con una mezcla de refuerzo y proyección, al menos podía tapar sus heridas. Todo fue solo un sueño tonto de una niña muerta. Más y más de su magia de hadas se reunió alrededor de Shirou, hasta tal punto que se estaba volviendo visible.
Partículas de luz se elevaron del suelo, motas doradas bailando sobre corrientes invisibles del maná del mundo. Todo el claro, protegido por un muro de llamas de color rojo dorado, se estaba distorsionando por la afluencia de poder, convirtiéndose en un mundo en sí mismo. Los milagros no suceden. Si sucedieran, estarían vivos ahora mismo. Ella lo miró. Maestro, ¿por qué no apareciste antes? ¿Por qué los dejaste morir? No respondas. Yo solo quería, ella no terminó. En cambio, se miró las manos manchadas de sangre. Al menos me llevé algunos de ellos. Él se paró frente a ella, luchando por aferrarse al mar de energía mágica. Un hada con cabello como fuego y ojos rasgados, que brillan con una luz dorada, con patrones ondulados de oro líquido arrastrándose por sus brazos. Sin embargo, todavía pedía más hasta que sintió como si su alma intentara expandirse más allá de los límites de su cuerpo. «Skatach», le preguntó a la niña, llamando su atención. «¿Quieres vivir?» Una pregunta sencilla. Y tal vez injusto para un niño moribundo que lo perdió todo. Pero uno importante. Su aura era débil ahora. El miedo y el odio siempre presentes habían desaparecido. Solo quedaba el anhelo, brillando con una terrible belleza. Si ella quería que todo terminara, unirse a sus padres en la otra vida, él no la detendría, incluso si el solo pensamiento lo dolía como nunca antes. Ella abrió y cerró la boca, luchando por encontrar la respuesta. Las lágrimas se formaron en sus ojos. Lo harían, ellos querrían que vivieras, Skatach. No le debes todo a los muertos solo porque tú solo sobreviviste. Ellos dieron sus vidas para protegerte, así que no te apresures tanto para volver a encontrarlos. Por favor. Él no la detendría, pero eso no significaba que estuviera por encima de rogarle que se quedara. Ella lo miró fijamente a través de las lágrimas que caían, su aura era una mezcla de anhelo y culpa. «Quiero vivir, maestro». Ella susurró finalmente. Shirou asintió, una sonrisa de alivio apareció en sus labios. No perdió el tiempo. Su perspectiva cambió, un velo de realidad se desprendió ante él, el peso de su existencia y la magia lo doblegaron a su voluntad. Se centró en la niña humana, tan pequeña y frágil ante todo este poder. Le tocó el pecho, encima del corazón, donde la lanza rota atravesó su carne. No es como se suponía que debía hacerse, pero a él no le importaba. Del hada del fuego y del hierro, una bendición. Para su alumno, viva larga y saludablemente, siempre adelante, siempre radiante. La realidad se torció y un torrente de magia de hadas fluyó hacia Skatach. Tomó un segundo y una eternidad, pero cuando terminó, el claro volvió a la normalidad y sus fuegos se apagaron. La niña jadeó y se estremeció, con los ojos muy abiertos. Miró sus heridas y no encontró nada. Tanto la espada como la lanza rota desaparecieron como si nunca hubieran estado allí, dejando una piel impecable. Una bendición normal no debería ser capaz de realizar un cambio tan grande tan rápido, pero Shirou la sobrecargó con una enorme cantidad de energía mágica, forzándola de todos modos. Era la única forma que se le ocurrió que salvaría a su alumno en el poco tiempo que tenía. Él la ayudó a ponerse de pie, manteniéndola firme sobre sus piernas tambaleantes. Ella lo miró a través de las lágrimas. «Vamos, Skatach. Te llevaremos a casa. No puedo prometerte que todos estarán bien, pero no te rindas todavía, por su memoria, al menos». Su rostro se contrajo y lo abrazó con un grito de angustia, enterrando su rostro en su pecho. Ella gritó para alejar su dolor, semanas de lágrimas empapando la camisa de Shirou. Él le devolvió el abrazo, abrazando a la niña sollozando cerca en medio del claro humeante con un árbol solitario en el medio. El dolor congelado se derritió, evaporándose, llevándose consigo su rabia y su odio. Le acarició la cabeza suavemente. «Todo estará bien, Skatach, todo estará bien». Entonces, las proyecciones de Shirou no desaparecen. Sí, lo siento, me olvidé de eso. Supongo que leo demasiado fanficción. A decir verdad, no importa mucho ya que no será un punto importante de la trama, así que si a alguien le molesta eso, simplemente asuma que no quería usar demasiada energía y dejó el trabajo a medias.
una vez.